Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de diciembre del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba: ¿qué podrá significar ese saludo? Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense, se cumple la profecía. Siempre se cumple lo que Dios promete, que finalmente es lo que hace, y lo que hace es lo mejor, y lo mejor es la vida para todos nosotros. He aquí una protagonista fundamental de la historia de la salvación, la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la que en su útero virgen dio a luz por obra y gracia del Espíritu Santo al Hijo de Dios en semejanza humana, encarnando nuestra naturaleza para hacer la salvación, redención y salvación de toda la humanidad. Aquí tenemos en este texto, fíjense, en el sexto mes del embarazo de Isabel, que era la madre de Juan el Bautista, del cual vamos a hablar este próximo domingo, el precursor del Señor, el que lo va a presentar delante del pueblo como el Mesías prometido. Este es el Mesías, este que va a nacer en el seno de una mujer virgen, cumpliendo la profecía, ¿no es cierto?, de Isaías 7:14, el mayor milagro que haya producido Dios en la historia de la humanidad. Una virgen dando a luz un hijo, un niño, al Hijo de Dios. Y esto es lo que le va a anunciar a María, una mujer humilde que vivía en Galilea, en la localidad, pueblo de Nazaret. Pueblo pobre también, sí. Estaba comprometida con José, con el que él después se casaría, pero era una mujer que estaba comprometida, pero no tenía relaciones todavía con José. Eso estaba, de acuerdo a la ley, realmente reservado para el matrimonio, cuando fueran verdaderamente casados en la presencia del Señor. Pero el ángel de Dios se presentó a María. El que se había presentado a Isabel, también anunciándole que daría a luz un hijo, siendo una mujer estéril, porque ya era una mujer anciana, prima de la Virgen. ¿Qué le dice a María? Lo que acaba de leernos aquí Patricia, que está registrado en el Evangelio de Lucas.
Este relato fiel de acuerdo al Evangelio, a la verdad de Dios. Dios envía a su ángel a anunciar a la Virgen María que va a dar a luz un hijo. No es que haya objeción ni incredulidad por parte de María, no. Simplemente no entiende y con temor recibe al ángel, ¿no es cierto? Frente a una visita tan inesperada, uno se preguntaría, como lo hizo María, ¿qué significa esto? Y significa que Dios ha visitado a María. No temas, María, porque has hallado gracia delante del Señor. Y por lo tanto, darás a luz un hijo. Claro, María no tenía relación con José. ¿Cómo puede ser esto? El Espíritu Santo vendrá a ti, Espíritu Santo, el poder de Dios te cubrirá con su sombra, por manera que lo que vas a dar a luz será llamado Hijo del Altísimo. El poder de Dios, Hijo de Dios, en el seno de una mujer virgen, de María. ¿Cuál fue la respuesta mariana? ¿Qué fue lo que contestó María frente a este anuncio por parte de Dios a través de sí por medio de su ángel? He aquí, la esclava del Señor, la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fíjense, las palabras de María son palabras iguales a las palabras del Génesis. Dijo Dios, hizo Dios. ¿Qué dice Dios a la Virgen? Dará a luz un hijo, siendo virgen. Lo dice Dios. Y por supuesto lo hace Dios. ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? El Espíritu Santo, Dios, lo hará en ti. El poder de Dios te cubrirá con su sombra. Dijo Dios e hizo Dios. ¿Qué hace María? Repite las mismas palabras. He aquí la esclava, la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fíjese estas palabras marianas. Hágase en mí según tu palabra. La palabra de Dios. Dijo Dios. Hágase en mí, hizo Dios. ¿Hizo Dios qué cosa en María? La encarnación de su Hijo. La encarnación del Verbo de Dios. El Verbo se hace carne en el seno de la fe de una mujer virgen. El mayor milagro, sin duda, el que vino a salvar a la humanidad, nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nace del seno de una mujer de fe. La fe de María, el sí de María, el hágase en mí según tu palabra de María. Y son palabras que debemos conservar siempre los cristianos, porque son palabras decisivas y son palabras que proceden del Espíritu de Dios en nosotros. Así en nosotros, hermanos, tantas veces, ¿cómo nace la fe? ¿O qué nace por la fe de Dios en nosotros? La fe en Dios por parte de nosotros. Que se haga en nosotros, según el poder de Dios, la palabra de Dios. El Espíritu de Dios vino a nosotros, el poder de Dios en nosotros. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Encarnamos la palabra, el Verbo se hace carne. Así como se hizo carne en todos y para todos aquellos que verdaderamente como María creen y que dicen hágase en mí según tu palabra, así en nosotros, con el hágase en nosotros conforme a la palabra del Señor, en nosotros nace el Hijo, cuya primera presencia guardamos en este tiempo de Adviento, para este día que llamamos en términos cristianos el día de la Nochebuena, el día de la Navidad. Nace nuestro Señor Jesucristo como hombre. Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y en nosotros. ¿Creyó esto María? Lo creyó. ¿Es madre de la fe María? Es madre de la fe. Y es madre de la Iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Recordemos palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ante Juan, era el único de los que fueron después apóstoles que estaba al pie de la cruz,
en el momento en que el Señor va a entregar el Espíritu, y junto a él estaban las tres Marías, como decimos vulgarmente, conforme al relato del Evangelio juánico. Estaba María la madre de Jesús, estaba María la prima de Cleofás, y estaba María Magdalena, que fue la primera mujer que vio al Señor resucitado. La primera persona, varón y mujer. ¿Qué le dijo Jesús a Juan desde la cruz? Hijo, he ahí a tu madre. ¿Qué le dijo a María? Mujer, he ahí a tu hijo. En Juan somos hijos todos de la fe de María, de la mujer que tuvo fe. Se cumplió la profecía, Dios cumple sus promesas, y hoy recordamos, sí, el anuncio angélico por parte de Dios a través del ángel y la fe de María. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, en las familias la madre es determinante, es un ejemplo. Y así hoy podemos seguir el ejemplo de la Virgen María al decirle sí al Señor y hacer la voluntad del Señor. Exacto. Bien, Patricia, perfecto. Es una síntesis perfecta la tuya. Imitemos entonces al ejemplo que Dios nos propone, el ejemplo de María. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, en que celebramos la anunciación a la Virgen María. Tu espíritu de fe, de verdadera fe como tuvo María, Señor. Tu espíritu, Señor, que en nosotros hace renacer la vida que habíamos perdido en Adán y recuperada por el Hijo de María, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Señor, pedimos tu Espíritu, tu bendición. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.